Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos en vivo, hoy es el Día de la Tierra, pero estamos en vísperas del Día del Libro, que es el tema de nuestro programa. ¿Y cómo celebrar el Día del Libro sin recordar amorosamente a quien tanto hizo por el libro en Venezuela? En Hugo Chávez y el destino de un pueblo, esta biografía de Germán Sánchez Otero que nosotros tuvimos el honor de presentar, hay muchísimas anécdotas de la vida de Chávez. Y en 2003 se inició la Misión Robinson, gracias a la cual somos territorio libre de analfabetismo. En ese 2003, Isidoro, recuerda que Chávez nos llamó para agradecernos un libro que le habíamos enviado, y en esa llamada, que fue muy divertida, él nos contó que uno de sus libros preferidos cuando niño, que seguro compartía con su hermanito, era la enciclopedia Quillet para niños. Y aquí decía esta enciclopedia: para triunfar en la vida, tengamos confianza en nosotros mismos. Todos los elementos del éxito se encuentran en nosotros. Y así lo pensamos también en ese gran lector que siguió las ideas de Simón Rodríguez, de nuestro Robinson, de Simón Bolívar, de Zamora, de tantos grandes, en ese gran lector que propició que se sigan publicando libros como este tan útil en estos momentos, crítica de la lectura instrumental para saber de la lectura en el siglo XXI, de la escritura en el siglo XXI, de Julio Borromé, y para que se inspiren proyectos de participación honoraria y entusiasta que nosotros les pedíamos a Adán que articularan con el Plan Nacional de Lectura, del que vamos a hablar más adelante en el programa, y por eso la gente de Misión Leer y Escribir de Guárico te dejó un regalo, te dejó letras guariqueñas que ellos hacen, primero publicaron Letras Caracas, luego Letras Guariqueñas, la gente de Misión Leer y Escribir de Guárico que hay un voluntariado grandísimo del sector privado, de la gobernación, desde la biblioteca, que están haciendo mañana una maratónica de lectura, van a estar leyendo todo el día porque están ejercitándose para el libro Guinness para hacer una actividad, y te dejaron pues estos regalos, un folleto sobre Guárico, un libro de Biblioteca Ayacucho, en letras guariqueñas, y bueno, con esto te recibimos con el entusiasmo tan lindo que ellos contagian a toda Venezuela, y que estamos seguros que cada estado se va a articular con el Plan Nacional de Lectura del que vamos a hablar más adelante. Bienvenido Adán Chávez, hoy como ministro de Cultura, hoy como lector en la Librería Mediática. Él tiene también la responsabilidad del Centro de Altos Estudios Hugo Chávez, ha sido gobernador, ha sido ministro de Educación, han sido tantas cosas en tantos años, ¿verdad? Bienvenido, Adán. Gracias, María Elcira, Isidoro, gracias por la invitación. Especialmente un revolucionario. Sí, especialmente. Placer estar aquí con ustedes. Día del Libro, Adán, ¿qué es para ti el libro? Imagínate. Bueno, un gran saludo, un gran abrazo a toda Venezuela. Sabemos que este programa tiene una audiencia maravillosa. Yo soy uno de los que sí, cada vez que tengo tiempo, estoy ahí los sábados observándolos y aprendiendo con ustedes. Qué lindo. Y eso es el libro. Para mí el libro siempre ha sido una fuente de aprendizaje, una fuente de conocimiento, pero también de compartir. Y ya que tú comenzaste por allí haciendo el homenaje de alguna manera al gran lector que ha sido siempre el comandante eterno Hugo Chávez, yo siempre he sentido que el libro es una forma de compartir. Nosotros desde muy jóvenes, desde niños prácticamente, compartimos muchas cosas a través de los libros. Y tú recordabas la enciclopedia famosa que el propio Chávez lo mencionó en diferentes oportunidades. Una vez la mandó a buscar. Claro, ¿no te acuerdas que nosotros se la mandamos, la perdieron? Entonces dijo, bueno, en un aló presidente que, ¿te acuerdas? Que conversabas con él. Pero bueno, ¿dónde está mi enciclopedia que ya, que si ahora María Elcira me la mandaron? Sí, y bueno, después hubo que buscar otra. Sí. Creo que tuvimos que buscarla en el exterior porque aquí estaba agotada. Entonces, pero bueno, en definitiva, eso para nosotros, para decirlo en plural, ha sido siempre el libro, ¿no? Y sobre todo por la motivación que siempre tuvimos de parte de nuestros padres, de la propia abuela, la mamá Rosa, que sin ser una letrada, mamá Rosa tenía el certificado de 6º grado, pero también era una lectora y nos estimulaba y leía con nosotros. De ahí viene
lo de el compartir a través del libro, Sí. de las revistas, aquella revista que también Chávez promocionó mucho como Tricolor. Que sigue ¿Verdad? vigente, Que sigue increíble, vigente, que ¿verdad? en aquella época él lo estuvo recordando, sobre todo en el 2007, precisamente cuando a mí me correspondió ser ministro del Poder Popular para la Educación durante un año y unos 3 meses. En esa etapa, él estuvo recordando con mucha fuerza la revista Tricolor, entre otros de sus viejos amores, y bueno, hicimos todo lo necesario, apegado a la Constitución y a las leyes, y rescatamos la revista Tricolor, y allí está. Qué bello. ¿Verdad? Y es una de las líneas de trabajo que tenemos ahora desde el Ministerio de Cultura para seguir potenciando, para seguir divulgando. De tal manera que eso para nosotros es el libro, y particularmente para mí, pues una fuente de saber, de conocimiento y sobre todo de compartir. Sí, el Día del Libro, homenaje a Shakespeare, a Cervantes, al Inca Garcilaso de la Vega. Por cierto que Darle Herrera cumpleaños el Día del Libro. No es casualidad. No digas cuántos años. No digo cuántos años. Tantos logros en estos años, más de 100 millones de libros publicados, Los Miserables, El Quijote, distribuidos gratuitamente, las cartas de amor entre Manuela y Simón, libros infantiles, libros de literatura universal. Isidoro, la colección Bicentenario también, más de 100 millones de libros, a lo que tenemos que sumar. Esta es una de las novedades más recientes que ha publicado el Centro de Altos Estudios Hugo Chávez, el Alopresidente Teórico. Isidoro, para terminar esta parte del programa, son muchos logros y lo hemos estado viendo y lo vemos en este material que nos prepararon los compañeros del Ministerio de la Cultura y que vamos a estar divulgando en redes. Pero ¿afectó al sector privado esta cantidad de libros que se distribuyeron? ¿Positivo o negativamente? Primero que nada hay que dejar bien claro, ¿no? A partir de lo que nosotros podemos llamar el comienzo de la Revolución Bolivariana, todo el sector del libro creció enormemente. Tanto en cuanto a lo que se refiere a la producción nacional, con nuevos autores, nuevas formas, además de encontrar autores con El Perro y la Rana, que fue otra de las grandes creaciones de la Revolución Bolivariana del presidente Chávez, creció enormemente, enormemente. Lo podemos decir porque nosotros somos trabajadores del libro, somos gente que hemos vivido para el libro y vivimos del libro. Pero a partir de hace 3 años, cuando comienza la declaración firme que hizo el presidente de la Nobel de la Paz, el señor Obama, el presidente de Estados Unidos, cuando dijo que Venezuela era una amenaza y posteriormente ratificó diciendo de que Estados Unidos le podía torcer el brazo a quien sea en defensa de sus intereses, es decir, de los intereses de Estados Unidos, comenzó la guerra económica. Y con la guerra económica que se afectó enormemente en muchos sectores, entre las cuales está por la baja del precio del petróleo, que forma parte de la guerra económica, pues el sector libro también está sumamente perjudicado. Pero tenemos un saldo positivo. Tenemos posibilidades reales, una plataforma en vista de las nuevas formulaciones que se están haciendo con el petróleo, de que, bueno, de que se obtengan las divisas suficientes para los insumos y para las importaciones de libro. Tenemos un saldo positivo, estamos fuertes en el sector libro, más de 100 millones de libros están en las casas, allí, al alcance de las personas, las bibliotecas públicas se han fortalecido, crecieron las librerías, crecieron las distribuidoras, somos un país lector. 80 nuevas librerías se crearon, ministro, a partir de la Revolución Bolivariana. Hay que destacar eso, que precisamente una de las grandes preocupaciones de Chávez, el lector, el revolucionario, por tanto, el hombre de la cultura, por tanto, sí, ¿verdad? Una de sus grandes preocupaciones como línea fundamental de la revolución y que comenzó a fortalecerse, a hacerse una hermosa realidad, sobre todo a partir del 2005, sí, 2006. Sí. En el 2006 se establece, se le da vida a la editorial El Perro y la Rana, sí, pero también a la red de bibliotecas del sur. Sí, sí. Y en el 2007 inaugura él mismo la imprenta de la cultura, precisamente para asegurar la producción de los libros, la distribución desde el sector público, distribución en muchos de los casos, en una gran cantidad de millones y millones, como tú dices, María Alcira, de libros, de revistas, totalmente gratis para la población, pero también de común acuerdo con el sector privado, sí, que ha venido trabajando con la revolución, ese sector privado pues honesto, sincero, trabajador, de tal manera que sin duda que ha sido muy positivo para todos y todas, para todo el pueblo. Vamos a seguir hablando de estos y otros temas durante el programa. Hoy estamos en vivo celebrando con mucha alegría desde ya el Día del Libro. A las 2 de la tarde nos esperan en la Librería del Sur
a Aquiles Nazoa en el Teresa Carreño junto a Libeslay Bermúdez y José Luis Silva para empezar las actividades del Día del Libro. Ya venimos con más de la librería mediática. Continúa la librería mediática. Plan. No sé si aquí abajo no hay sonido. Por tanto, como plan, no es cualquier cosa que vamos a leer. Es un plan. Y es un plan revolucionario, es decir, lectura para la liberación, lectura para la conciencia, lectura para la transformación, porque hay muchas lecturas, hay muchos tipos de lectura. Por eso necesitamos impulsar este plan y estos planes con mucha libertad, pero libertad, la expresión, déjenme redondearla, mucha libertad, un esfuerzo de hombres y mujeres libres, libres liberadores, es decir, libertadores y libertadoras del arte, de la cultura, a través, en este caso específico, de la lectura. Para que se siga consolidando verdadera solidaridad entre nosotros, la honestidad, la ética, la lealtad, el verdadero amor hacia los semejantes. Y por tanto es seguir luchando contra los antivalores que nos sembraron, que nos inculcaron en la Cuarta República, con la transculturización, con inculcar cosas como el consumismo, antivalores como el consumismo, pero también el egoísmo, el individualismo, el cuánto hay para eso, el yo resuelvo mi cosa, los demás que vean a ver cómo hacen. Fíjense cómo se ha ido todo, hemos ido todos co-creando todas estas cosas, han ido surgiendo de las necesidades. En democracia participativa y protagónica todos tenemos que hacer parte del gobierno, todos somos parte de Venezuela. Hubo todas estas reflexiones de Chávez, se hizo el plan revolucionario de lectura, funcionó en algunas partes, en otras, como él decía, bueno, entonces vamos a reaccionar con libertad. Entonces, cuando el presidente Maduro asumió la conducción del Estado, se empezaron a hacer otros planteamientos. Entonces se hablaba de la campaña nacional de promoción de lectura y se hicieron libros como este, Gustavo Pereira, para niños y niñas. Pero seguía, por ejemplo, Gustavo Pereira hizo muchas observaciones al plan revolucionario de lectura, muchas personas lo hicieron. Entonces salieron estas cosas y seguimos nosotros, siguió todo el mundo pensando, hay que mejorarlo. Entonces recién vuelve a pensarse en un plan nacional de lectura. Entonces tenemos a mano libros como estas novedades, la Carta de Jamaica en el siglo XXI, una publicación del Centro Nacional de Historia, tenemos a mano esta revista extraordinaria, Memorias de Venezuela, que también es una revista de historia del sector privado que se llama El Desafío de la Historia. Entonces son visiones de la historia que los lectores libremente podemos contrastar. Publicaciones como esta del maravilloso Juan Antonio Calzadilla Reaza, Ezequiel Zamora, libros en El Perro y la Rana, que no conseguiríamos en prácticamente ninguna librería y que nos vuelven a traer a maravillas como Rodolfo Walsh o a Augusto Roa Bastos. Adán, tú también has sido testigo de muchos planes de lectura y uno va afinando con la práctica. ¿Qué hay? ¿Qué novedoso presenta el plan de lectura? ¿Qué se quiere? Yo escuchaba decir que iba a haber publicaciones de libros especiales para el plan, esta articulación con la gente de Misión Leer y Escribir, a ver si todos los estados se contagian de ese fervor lector que tienen en Misión Leer y Escribir de Guárico. ¿Cómo ves tú ese plan nacional de lectura que toma nueva fuerza ahora? Sí, es bien importante destacar, ya que tú lo traes a colación y viendo el video, oyendo el mensaje de Chávez, que nosotros estamos empeñados en fortalecer ese plan nacional de lectura, pero que nadie tenga dudas, es el mismo plan de Chávez. O sea, en aquel momento Chávez lo llamó el Plan Revolucionario de Lectura
Y él mismo lo aclaró allí, muy bueno el video, porque significa que es un plan revolucionario, porque es un plan para la transformación. La liberación. Es para la liberación, es un plan de lectura nacional y revolucionario, hay que seguirlo diciendo, para seguir consolidando la conciencia del deber social en nuestra población. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y lo venimos trabajando así con compañeros, aprovecho y les doy el saludo nuevamente y agradezco el obsequio a los compañeros dirigidos por Carola en Guárico, ¿verdad? Y tomando en cuenta esas experiencias, bueno, es precisamente ir sumando sugerencias, propuestas de diferentes ámbitos, de diferentes colectivos, de lectores, de escritores, escritoras, etcétera, para que ese plan nacional y revolucionario de lectura sea cada vez mejor y que logremos los objetivos que Chávez se planteó desde el primer momento. Entonces, un objetivo fundamental en esta coyuntura es lograr efectivamente con la participación de todos estos colectivos organizados, de los diferentes municipios, diferentes estados, lograr verdaderamente una masificación de ese Plan Nacional de Lectura. Es una de las cosas que yo particularmente pienso que nos ha faltado, porque tenemos logros, claro. Se han hecho cosas muy importantes, comenzando por lo que decíamos en el inicio del programa, la gran impresión y difusión de libros, bueno, comenzando por El Quijote, hasta algunos libros y folletos que se han editado para, por ejemplo, los consejos comunales. La biblioteca básica de los consejos comunales es un tesoro. Un tesoro, exactamente. Entonces, allí millones y millones de libros. Comenzando por allí, bueno, ya hay una parte, un logro bien importante de esa masificación. ¿Dónde debemos acentuar ahora el trabajo? En que esos libros verdaderamente cumplan lo que yo decía también hace un momento, que es para mí el libro, y espero que mucha gente lo comparta, en el sentido que el libro, nada ganas tú o no ganas todo lo que hay que ganar teniendo el libro que lo recibes de la Revolución totalmente gratis en muchos casos, y entonces luego vas y lo revisas un día y lo guardas en una biblioteca o lo guardas allá en la casa comunal del Consejo Comunal. No, hay que darle agilidad al uso del libro, al buen uso del libro. Entonces, eso es lo que nosotros decimos es la masificación ahora en los planes que estamos rescatando algunos, porque es así como tú decías, hemos tenido en ese plan desde que Chávez lo lanzó altos y bajos. Pero como todo proyecto humano. Como todo proyecto, y además en esta coyuntura que nos ha correspondido a nosotros, en esa lucha diaria y permanente contra la cultura del capitalismo, que la tenemos todavía a través de los medios de comunicación privados en su gran mayoría, a través de todo, bueno, los libros y revistas que siguen circulando con la visión capitalista. Entonces esa es la lucha diaria y permanente. Con gente, Adán, que cree que hacer política es tirarle unos bombazos a una biblioteca recién recuperada, como esa biblioteca del INSE, desde donde se lanzó el Plan Nacional de Lectura. Nosotros no estamos de acuerdo con eso de ninguna manera. El libro es para celebrarlo, no para quemarlo, ¿verdad? Como en diversos espacios de la historia se hizo esa guerra simbólica de tirar una bomba a una biblioteca. Eso es inaceptable. Además del capitalismo como tal, es una lucha contra el fascismo. Exactamente. Yo lo dije hace poco en una entrevista también, creo que fue con Amorín, que allí está, ahora en esta coyuntura, ya que tú tocas el tema también, una muestra de lo que es el fascismo que se ha venido generando en Venezuela, dirigido desde el exterior. Ahí está una de las características fundamentales del fascismo a través de toda la historia, asaltar bibliotecas, quemar libros públicamente, etcétera. Bueno, a eso estamos llegando, lamentablemente, en estos sectores, pequeños sectores, pero que hacen mucho daño de esta oposición fascista, terrorista venezolana. Pero bueno, nosotros seguimos nuestro trabajo, nosotros estamos seguros que eso lo vamos a terminar de derrotar, definitivamente, porque la gran mayoría de este pueblo quiere seguir construyendo revolución, y sobre todo a través de la revolución cultural, donde el Plan Nacional de Lectura tiene que seguir jugando un papel fundamental, porque entonces allí, como decíamos, hemos tenido logros muy importantes, pero estamos conscientes que hace falta dar un reimpulso. Bueno, para eso estamos trabajando ahora. Así es, entonces vamos en la guerra simbólica. Entonces el Día del Libro se celebra en una librería, en las librerías del sur. El Día del Libro se celebra en esa biblioteca en San Martín, en el INSE. El Día del Libro se celebra en la Biblioteca Nacional, con una cantidad de actividades que ustedes pueden buscar en la página del Ministerio de Cultura o en la página albaciudad.org, página que recomiendo ampliamente para enterarse a punto de todo lo que sucede en Venezuela,
con reportajes periodísticos de altura, contraste de noticias, albaciudad.org. Nos sintonizan desde otras partes del mundo. No pregunten más, busquen allí, busquen la página de BTV, busquen la página de Telesur, busquen 15yultimo.com e infórmense desde el periodismo serio sobre Venezuela. Isidoro, ahorita estuviste callado, pero te voy a preguntar algo para terminar esta parte del programa. ¿Ponemos a la orden la librería mediática y TV Lectura, la televisora de los libros para el Plan Nacional de Lectura? Por supuesto, y no solo eso, sino a mí me gustaría después en el segmento que viene, hablamos de algo de lo que dijo el ministro Adán sobre el tema de la circulación, de la masificación relacionada con la circulación. Y quisiera hacer testimonio de lo que es el fascismo, porque lo viví. Yo lo viví en Uruguay hace ya muchísimos años, motivo por el cual me vine a esta Venezuela tan acogedora de tanta gente perseguida por ideas políticas. Porque aquí no se persiguen por ideas políticas, pero en otros países, antes de la dictadura y con la dictadura se perseguía por ideas políticas. Y yo puedo contar algo de eso. Bueno, venimos con más de la librería mediática en unos minutos. Hoy estamos en vivo con Adán Chávez y con el librero y distribuidor y lector invitado de siempre, Isidoro Hugo Duarte. Continúa la librería mediática. Pues sí, aquí está Jordana García, que aunque está de permiso postnatal, no deja de trabajar para el Perro y la Rana, recordándonos que veamos la página del Perro y la Rana, porque tienen, precisamente hablando de alimentación, tienen ese libro de Alimentando el Poder Popular, pronto a lanzarse, y tiene una cantidad de digitalizaciones gratuitas que están liberando para que todos también podamos leer en digital. Queremos agradecer a la radio Alba Ciudad, que está conectada con nosotros, transmitiendo en vivo también este programa. Y queremos también recordar en este programa los centenarios. Aquí Sadi Loaiza, también de Biblioteca Nacional, dice que hablemos de la Biblioteca Nacional, que también está digitalizada. Hay muchas cosas, Sadi Loaiza está haciendo un trabajo muy lindo. Y Funda Ayacucho también. Y Biblioteca Ayacucho también, están muchos libros digitalizados. En 2017 se celebran centenarios y lo vamos viendo en la información que va compartiendo nuestra producción. Sara Labarca de Maracaibo también está en sintonía, hay muchísimos mensajes bellísimos. Se cumplen 100 años del nacimiento de Juan Rulfo, imagínense, Pedro Páramos, El Llano en Llamas, es algo maravilloso. De Augusto Roa Bastos, también gran escritor, y José Luis San Pedro, sí señor, aquí está Augusto Roa Bastos, El Perro y la Rana, lo ha publicado. Y José Luis San Pedro, para quienes no lo tengan pendiente, él fue el que hizo el prólogo de aquel libro Indignados de Hasél, que tuvo tanta divulgación hace poco. Se cumplen 50 años de la primera entrega del Premio Rómulo Gallegos, este año 2017, y de la publicación de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que ganó el Rómulo Gallegos en el año 71. Y también se cumplen, lamentablemente, 2 años de la partida de Galeano. El Perro y la Rana también ha publicado, con autorización de Galeano, parte de su producción, y Galeano tuvo una publicación póstuma de su último libro, El Cazador de Historia. Vamos a recordar a Galeano y venimos a estudio para seguir hablando de estos temas hoy que celebramos el Día del Libro, desde ya celebrando el Día del Libro, que es el 23 de abril, cada año según dispuso la UNESCO. Todos tenemos algo que decir y que por lo tanto, para ser capaces de decir de verdad, hay que empezar por ser capaces de escuchar. Yo no soy de dar consejos y además no me gusta recibirlos, pero a veces vienen muchachos jovencitos, gente que empieza a escribir, y me pregunta qué les diría. Yo les digo solo eso. Para no ser mudo, hay que empezar por no ser sordo. Ábranse los oídos, destápenlos,
escuchen las voces de los demás, sin idealizarlas, sin caer en ningún tipo de estúpido demagógico, culto de las voces del pueblo, que en general esas voces del pueblo no son para nada voces del pueblo, sino las voces que los intelectuales atribuyen al pueblo. Pero que escuchen de veras la realidad que habla, que se comunica, no solo la realidad humana, toda la realidad. Culto es aquel que es capaz de escuchar, no el que más lee. Yo creo que los libros pueden ser instrumentos de formación cultural muy importantes, como la televisión también debería ser. Pero es sobre todo un problema de actitud. Culto es el que es capaz de escuchar, aunque sea analfabeto. Ese hombre que se sienta a la vera del río cuando cae la tarde y que no sabe leer ni escribir, pero es capaz de escuchar las voces del agua, las voces del follaje, las voces del cielo que va cambiando de color. Ese es un hombre culto. Y entonces a mí me interesa escuchar lo que ese hombre tiene que decirme. Ese es el consejo que yo les daría, no solo a la gente que quiere escribir, sino también a los medios de comunicación que quieren de veras comunicar. Yo me quedo sin palabras, recordando a Galeano, que recibió la orden Simón Rodríguez en 2013, cuando vino a Venezuela, cuando tuvimos el honor de presentar su libro Los hijos de los días, cuando él entró al Teresa Carreño y dijo: me dijeron que Chávez murió, pero yo no me lo creo. No debemos creer esas cosas porque Chávez no murió. Así que... Tú sabes, María Alcira, que Eduardo decía siempre que Simón Rodríguez era su maestro. Era su maestro, su modelo. Simón Rodríguez, Robinson. Juan Antonio Calzadilla Reaza nos ha acercado tanto a Robinson, y queremos hacer un especial saludo a alguien que también es parte del Centro de Altos Estudios Hugo Chávez, que es Farruco Sesto, nuestro querido Farruco Sesto. Él presentó esta semana Vida de Alfredo Maneiro, vivencias, reflexiones, y en este libro que tuvo a bien obsequiarnos y que hizo la Imprenta Nacional y el CEAM. A ver, Galeano fue víctima en Venezuela de una distribución poco eficiente. Adán, ustedes tienen a Rosa Fernández allá en el Ministerio de la Cultura, en la distribuidora de la cultura, en Librerías del Sur, que es tan maravillosa. Tienen a Edgar Páez en Biblioteca Ayacucho. Tienen a tanta gente valiosa y tan querida. Cuartos bates, de verdad. Es tan lindo. Se incorporó Kelvin Malaver, que viene de Fundarte, con esa experiencia tan maravillosa que aprendió con Freddy Ñáñez. Tienen gente muy valiosa. María Catania, que viene de Protocolo, ahora está incorporada en el Senal. ¿Qué me dicen ustedes la distribución para terminar esta parte del programa? La distribución de libros es importante, no solamente publicar, hacerlo llegar a todos lados. Y ya que tú mencionas a todos estos compañeros, compañeras, nuestro reconocimiento al trabajo que vienen haciendo allí durante años. Y ahora que a mí me ha correspondido dirigir el Ministerio del Poder Popular de la Cultura, donde dependen todos estos institutos autónomos, seguimos en ese trabajo y nosotros oyéndolos, sus sugerencias, sus propuestas, para de lo que decía de alguna manera relacionado con el Plan Nacional de Lectura, pero que es válido para todos. El reimpulso necesario a, en definitiva, lo que es el plan estratégico del Ministerio, pero que también forma parte de la vicepresidencia del socialismo territorial y enlazados con otras vicepresidencias como la vicepresidencia social que dirige Elías Agua, todo como un gran plan estratégico de la nación que en definitiva entonces necesita ese reimpulso y se lo estamos dando para terminar de consolidar revolución cultural, que va más allá de los planes solo del Ministerio de Cultura, por eso lo menciono, ¿no? Y la distribución de los libros en esa línea específica de acción, pues es fundamental para nosotros y estamos, además de buscando los recursos necesarios para imprimir o seguir imprimir toda la cantidad de libros y revistas que sean necesarios, asegurar la distribución. La distribución en algunos casos gratuita y en otros a través de las librerías del sur, por ejemplo, a precios asequibles, pues accesibles y que realmente representen lo que es esa impresión, para que el pueblo sepa que no todo es obsequiado, pero que lo está adquiriendo de manera justa, para decirlo de esa forma. Y también, aprovechando que está Isidoro aquí con nosotros, estamos haciendo contactos o restableciendo algunos de los que
de alguna forma se habían perdido o debilitado, contacto con estos empresarios privados del libro, de la distribución del libro, porque es fundamental asegurar la distribución y más allá de eso, como también lo mencionaba, asegurar que se le dé el buen uso al libro, ¿verdad? Que el libro y forma parte del Plan Nacional de Lectura y es uno de los reimpulsos que estamos dando para seguir usando el término, organizando además de las escuelas, las bibliotecas, donde existe ya el círculo de lector, el colectivo de lectura en las comunas. Estamos haciendo un gran esfuerzo y allí se relaciona con el trabajo de la vicepresidencia del socialismo territorial que dirige Aristóbulo Isturi, desde las comunas, pero también desde los corredores Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, todas esas organizaciones sociales a leer sobre la base de un plan, que Chávez lo decía allí, es un objetivo fundamental desde el inicio, el comandante Chávez lo mencionó, no es un plan para leer cualquier cosa, sí. Aunque hay libertad, a nadie se le va a quitar esa libertad de leer lo que le provoque, pero también es importante tener como parte del plan establecido pues qué libros debemos leer, cómo debemos luego analizarlos en conjunto, en colectivo, para seguir fortaleciendo una teoría popular, una teoría de la revolución, una teoría del pueblo, y que eso nos permita seguir acelerando la práctica en la construcción socialista. Ese es digamos, el objetivo principal de este plan, y que tiene que ver, como decía, con que nos aseguremos que el pueblo siga en general acrecentando, fortaleciendo la conciencia del deber social. Algunos pueden decir, seguramente ya lo han dicho y lo seguirán diciendo de estos sectores fascistas de la oposición, que estamos o que queremos ideologizar al pueblo. Bueno, a ese término no hay que tenerle miedo y hay que decirlo, bueno, sí, porque estamos, y por eso, y muy bueno lo que decía Galeano, ese ser especial que también está y estará siempre con nosotros, como tú decías, él dijo, no, para mí Chávez no está muerto, así como Chávez no está muerto para millones y millones de personas en el mundo, Chávez está y estará siempre con nosotros, Galeano también. Y entonces decía Galeano, oigan al pueblo, debemos decir nosotros, ¿verdad? Oigamos al pueblo y no le tengamos miedo a términos como estos. Bienvenido al debate. Nadie se debe dejar arrinconar porque le digan, bueno, tú quieres ideologizar al pueblo. Hay que decir sí, porque es la ideología socialista, humanista, la ideología que tiene que ver con el cristianismo incluso, la ideología del verdadero amor hacia los semejantes contra la ideología capitalista. Esos que hablan de ideologizar, hay que decirle, bueno, sí, ustedes ideologizaron al pueblo para la esclavitud, para la dependencia. Nosotros queremos es la ideología de la liberación, se puede decir también. Así es, Isidoro, vamos a cerrar explicando exactamente en qué consiste la distribución cuando se hace del sector privado. El ministro acaba de decir dos cosas, varias cosas, ¿no? Una de ellas es muy importante cuando habla sobre la masificación de la circulación del libro. La circulación del libro está basada en la distribución, porque la distribución es uno de los grandes secretos de la lectura, porque siempre lo lógico, lo natural es que hablemos del autor y hablemos de la edición y hablemos de la publicación a través de las líneas de artes gráficas, pero nos olvidamos que muchísimas veces, y esto fue una experiencia que yo viví como trabajador del sector privado del libro, viendo algunos galpones, por ejemplo, de la Monte Ávila de antes, en la que estaban miles y miles de libros y ahí estaban escondidos para perderse por la humedad porque no se distribuían. Y en ese terreno, el sector privado ha ido creando una red gigantesca de distribución del libro, de manera tal que durante 60 años el sector privado viene trabajando en la circulación y en la distribución del libro, más de 60 años aquí en el país, y ha logrado que la librería más pequeñita del pueblito más remoto en relación con la capital llegue el libro que se publica aquí en Venezuela o el libro que se ha publicado en China, para decir como un ejemplo. Qué bueno que hablas de países tan remotos. No vamos a hacer cortes hasta el final, nos vamos a quedar pegaditos hasta el final, porque queremos decirles que mucho se habla de Venezuela, que si lo atacan, que si no sé qué, pues de Venezuela también se conocen cosas lindas y se divulgan en el idioma original en países tan remotos como Rusia.
La gente del grupo, la Asociación Cultural Grenada, que quieren venir a Venezuela y seguramente pronto vendrán, nos regaló hace tiempo este libro Somos Así, Rusia, de hoy de primera mano, en el que se crea colectivamente una historia cotidiana de Rusia y en el que participan venezolanos. A ellos lo reseñamos y ellos tradujeron ese programa al ruso y lo divulgaron en Rusia. Esa era la sorpresa que te teníamos. Vamos a ver parte de ese programa para que ustedes vean que de Venezuela hasta en ruso se habla, y se habla bien. Привет из Каракаса и Боливарианской республики Венесуэла, страны, в которой отсутствует безграмотность. Подключайтесь к нашей программе «Ла Либрерия Медиатика». Это программа, в которой книги и телевидение идут рука об руку. Программа, героями которой могут стать читатели любых возрастов. Сегодня мы узнаем много всего интересного. В первой части программы я показала вам видео о России, стране, которая находится очень далеко. Вы знаете, где находится Россия? Конечно, нет. Конечно же нет. Вы ведь еще не изучали. Да, это самая большая страна в мире. Вот, смотрите. Pues sí, estamos... Yo hablo ruso perfectamente y hablo bien de Venezuela y la realidad de Venezuela. Fíjense que se conmemoran 100 años de la Revolución Rusa y uno de los aportes de la Revolución Rusa, hay muchas celebraciones en todas partes del mundo. En Venezuela hay una comisión que está especializada en prepararse para ello. Y uno de los aportes que tú me explicabas, Isidoro, de la Revolución Rusa fue el preocuparse por abatir el analfabetismo que había comenzado en la Rusia zarista a llegar a un 75% de analfabetismo. Luego en 1940 bajó a 30 y hoy en día es menos del 1%. Menos. 0,03. El aporte yo quisiera terminar el programa, además de las reflexiones de ustedes, que ya nos falta poquito, sobre el aporte de la Revolución Rusa al mundo, también quiero felicitar, y quisiera que pusieran además las imágenes, felicitar a todos los que están participando, bien sea como espectadores, como actores o como organizadores, en el Festival de Teatro de Caracas. Mientras otros destruyen, el Festival de Teatro de Caracas nos ofrece teatros recuperados con entradas a precios accesibles, y nos ofrece también el Festival de Teatro de Caracas organizado por Fundarte, el Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía Bolivariana Libertador, nos ofrece unos espacios de paz y de encuentro en los que también están abiertos para el debate. Sí, señor. Así Decenas de países, María Elcira. Más de 100 compañías nacionales y 25 compañías internacionales. Ustedes pueden buscar la página festivaldeteatrodecaracas.org y van a conseguir toda la información. Hasta el 30 de abril van a estar ellos ofreciéndonos espacios de paz. Entonces, quiero terminar el programa con las reflexiones de ustedes. A mí me impresiona mucho esas cifras del analfabetismo, pero al mundo, además de la literatura, la cultura, la belleza de la arquitectura rusa, que es tan hermosa, tan impactante. ¿Qué aportes para ustedes tiene Rusia, su revolución, su cultura para Venezuela, en este momento que estamos repensando y pensando y conociendo más a Rusia por ese centenario? Sí, bueno, dos cosas rápidamente, porque sé que estamos cerrando el programa. Para mí particularmente, y bueno, yo que vengo de ahí, de esa formación y militancia de la izquierda, la Revolución Rusa siempre ha sido una referencia para nosotros desde muy jóvenes. Y sin duda, aunque algunos puedan tener otra opinión, es y seguirá siendo una referencia para los pueblos que siguen luchando por su liberación. Hay que reconocerle al pueblo ruso de aquel momento, y que luego se transformó en la Unión Soviética como producto de esa revolución, que cometieron algunos errores, que bueno, las coyunturas que tuvieron que vivir, el proceso histórico que no vamos a analizar en este momento, lo llevó a lo que ya se conoce, pues, digamos, la desaparición como Unión Soviética, pero que son pueblos que siguen luchando además. Y hay que reconocer a la Federación Rusa todo lo que está haciendo para mantener su libertad, su soberanía, pero además para apoyar la lucha de los pueblos en otras latitudes como a Venezuela. Hay que agradecer el apoyo irrestricto de esa Federación Rusa, del gobierno que dirige
el presidente Putin a Venezuela y a Latinoamérica ante los embates del imperio norteamericano. Entonces, bueno, hay que hacer el reconocimiento y es motivo para celebración, es motivo para seguir distribuyendo libros. Por allí se están editando libros desde diferentes editoriales para seguir difundiendo, pues, y que se conozca, diría yo, de mejor manera qué sucedió en la Rusia de 1917, y antes, cómo se desarrolló todo ese proceso, cómo fue el proceso de la Unión Soviética y qué fue lo que realmente llevó al desmantelamiento de esa Unión Soviética y que permitió que algunos comenzaran a hablar, sobre todo los títeres del imperio y el propio imperio, del fin de la historia. Pero mientras se hablaba del fin de la historia, aquí en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, para ponernos nosotros solamente como ejemplo, estaban los pueblos, nuestros pueblos reviviendo, volviendo a la esperanza de la libertad y la soberanía, y es parte de lo que nos ha traído hasta acá. De tal manera que eso es muy importante resaltarlo. Nosotros tenemos aquí esa comisión que tú mencionas, María Alcira, que dirige Pedro Calzadilla. Yo formo parte de esa comisión y bueno, y dentro de poco se van a estar difundiendo toda la programación que tenemos para la conmemoración. Y para cerrar, bueno, seguir haciendo el llamado a la lectura, a seguir trabajando en la difusión de las ideas, a seguir todos como pueblo organizado, fortaleciendo nuestra conciencia del deber social. Cuentan con nosotros y nosotros sabemos que contamos con ustedes, querido pueblo de Venezuela, y recordemos que les dejamos como obsequio y vamos a seguir distribuyendo Aló Presidente Teórico. Es el último libro que hemos editado desde el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez Frías, con el apoyo de la imprenta nacional, ¿verdad?, para la difusión. Recordemos que esta es la transcripción de 6 aló teóricos que hizo Chávez. Allí tenemos unos mensajes maravillosos, el análisis de Chávez para la juventud, el papel del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico en este proceso, en esta coyuntura que estamos viviendo, mensajes y líneas de trabajo para la Asociación de Mujeres para una Mujer, etcétera, etcétera. Pues es como el nombre lo indica, Chávez dando clases, el Chávez pedagógico que está transcrito aquí en este libro que vamos a seguir difundiendo. Con prólogo de Nicolás Maduro Moros, que está sumadísimo a la campaña Un Minuto para el Libro, porque cual Chávez anda con un libro en cada locución. Isidoro, cierra con una reflexión el programa. Bueno, simplemente que me gustaría tener algunos minutos más, que no los tengo ahora, para decirles a todos los que nos escuchan que, atención, la derecha es por naturaleza terrorista. El sistema capitalista crea el terrorismo. Y esto se los digo porque muchísima gente está totalmente confundida y muchos todavía hablan, saliendo a manifestar contra la revolución bolivariana, hablan pidiendo libertad y la tienen ejerciendo la libertad. Y hablan de que esto es una dictadura, no tienen ni idea de lo que es una dictadura. Sepan ustedes que nosotros, los que hemos vivido en el cono sur, las dictaduras, sabemos perfectamente cuando te entran a tu casa en la noche y te ponen una bolsa en la cabeza, cuando atropellan a tus hijos, tiran todo para afuera y queman todos los libros, te llevan preso y te dan lo que ellos llaman en la primera preparación una tremenda paliza sin que se sepa ni quién saben ni por qué. Eso es dictadura, señores, y eso es la dictadura que algunos están tratando de hacer en las calles ahora, quemando, fíjense, hospitales, quemando bibliotecas, atacando los CDI, la salud para el pueblo. Eso es dictadura. Y puesto que el tema era, y disculpen que el calor y la pasión, pues puesto que el tema es la Revolución Rusa, digamos que el siglo XX no sería un siglo de avance si no hubiera existido la Revolución Rusa, que creó o que fomentó o que estableció una serie de bases para los pueblos que lucharan por sus reivindicaciones en cada uno de los países del mundo y que permitió, por ejemplo, también con la Revolución Cubana y la Revolución China, de que ese imperio que ahora nos está demostrando, que siempre nos demostró y que ahora nos sigue demostrando de qué manera son antihumanos, atacan todos los derechos humanos de todos los pueblos con el pretexto, como lo dijo nuestro Simón Bolívar, de defensa de la libertad. Bueno, entonces nosotros somos territorio libre de analfabetismo, pero vamos hacia ser territorio libre de analfabetismo funcional. Por eso invitamos a Adán Chávez,
a Elías Agua, a Nicolás Maduro, a todo el mundo a incorporarse al Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, que desde hace muchos meses estamos impulsando desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Parte de ese foro, parte de ese análisis, parte de esa lectura comprensiva de medios y libros, la están haciendo ahora en la consulta nacional sobre la violencia que se genera en las redes sobre nuestros jóvenes. Aprendamos a divulgar herramientas para la lectura comprensiva de los medios y para tener una postura crítica ante los medios. Y con estas reflexiones y nuevamente con el agradecimiento a páginas como albaciudad.org, los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa y feliz Día del Libro. Mucho gusto.